Bueno, muy buenas noches, Master. Aquí voy a sobre la regla de tres compuesta. La regla de tres compuestas se utiliza en varias situaciones de la vida cotidiana y se emplea cuando se relacionan tres o más magnitudes. Se resuelve por separado la regla de tres simple. Bueno, quiere decir que son varias de reglas de tres simples, pero esta está unida y se lo hace de manera sucesiva. Ya, vamos a recordar un poquito, antes de pasar al ejercicio, vamos a recordar un poquito sobre lo que es magnitud, magnitud directa, magnitud inversa, ¿no? ¿Qué son las magnitudes? Bueno, son una propiedad física que se pueden medir, por ejemplo, longitud, distancia, tiempo, peso, superficie, ¿no? Etcétera. Luego tenemos lo que son magnitudes directas, que son directamente proporcionales cuando aumentan o disminuyen en la misma proporción. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si la una aumenta, la otra también aumenta. O si que la una disminuye, la otra también disminuye. Luego tenemos también las magnitudes inversas. Son inversas cuando aumenta la una y la otra disminuye, o viceversa, ¿no? En la misma proporción, o viceversa. Bueno, con esto vamos a pasar al ejercicio que dice así. En una fábrica de 6 máquinas iguales producen en 3 horas 900 tuercas. La pregunta dice, ¿cuántas tuercas producirían 12 máquinas en 5 horas? Entonces, para aquello vamos a hacer el primer paso, que es identificar las magnitudes. ¿Sí? ¿Cuáles son las magnitudes que vamos a tener? ¿No? Aquí vamos a tener, como nos dice, 6 máquinas, vamos a tener máquinas. Acá nos dice 3 horas, vamos a tener horas y las tuercas en sí, ¿no? Entonces, esas son nuestras tres magnitudes que vamos a utilizar para este caso, máquinas, horas y tuercas. Lo que vamos a hacer, el segundo paso, es ir ubicando cada uno de los datos que tenemos aquí. ¿No? Tenemos en el primer dato, tenemos 6, en las horas 3 y 900 tuercas. Ahí tenemos. Ahora viene la pregunta, dice, ¿cuántas tuercas producirían 12 máquinas en 5 horas, ¿no? Y la incógnita es de la tuerca, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Entonces ahí nos quedaría que la incógnita sería en las tuercas, porque queremos saber cuántas tuercas produce 12 máquinas en 5 horas, ¿sí? Entonces para aquello vamos a identificar primero, ¿sí? Ya he planteado todo en la tablita, vamos a identificar primero en la columna horas con tuercas. Vamos a coger las horas y las tuercas, vamos a identificar si son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces decimos, si en 3 horas producen 90 tuercas, en 5 horas que aumentaron, tiene que producir más tuercas. Entonces quiere decir que la comparación entre las dos magnitudes vienen a ser directas, ¿sí? Vienen a ser directas. Vamos ahora, ya hemos comparado la columna de las horas con las tuercas, ahora vamos a comparar las máquinas con las tuercas, ¿sí? Entonces decimos, si en 6 máquinas producen 900 tuercas, en 12 máquinas, ¿cuánto producen? Entonces ahí está la incógnita, ¿no? Que vamos a descubrir. Entonces, relacionando entre las dos, entre más máquinas, más tuerca vamos a producir, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que son magnitudes directas. Entonces, las tres magnitudes que tenemos aquí son directas, directamente relacionadas, ¿no? Entonces, para aquello vamos a plantearle en ecuación, ¿no? Pero lo vamos a hacer la multiplicación, porque entonces se multiplica la tuerca con las 5 horas y luego con las 12 máquinas, ¿no? Eso lo vamos a plantear de la siguiente manera. Entonces, X nos queda igual a 900 por 5 por 12. ¿Sí? Esa es la primera parte, en la parte superior o en el numerador, ¿sí? Luego en la parte de abajo del denominador, ¿no es cierto? Vamos a ubicar las que nos sobran, que sería 6 por 3, ¿sí?
Esto para resolverlo podemos hacer por medio de simplificación para reducir la cantidad de números, ¿cierto? O directamente lo podemos multiplicar 900 por 5 por 12, que nos viene a dar 54.000. Eso dividido para 18, que viene a ser 3 por 3, 6 por 3, 18, ¿no? Y nos va a dar una cantidad de 3.000. Entonces, para este caso, sí, nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? ¿Verdad? Contestando, ¿no? A la respuesta, dice, ¿cuántas tuercas producirían 12 máquinas en 5 horas? Entonces nos quedaría la respuesta así, ¿no? Se producirían 3.000 tuercas en 5 horas con 12 máquinas. Entonces ya ahí hemos descubierto que X vale 3.000 tuercas. Entonces, esto es lo que hemos resuelto en la regla de tres compuestas, que viene a ser regla de tres compuestas directa.